Vamos a seguir estudiando la carta de Efesios. Los que han estado aquí hemos estado compartiendo un poco acerca de Efesios y un poco de detalles ahí en la carta. Y hoy vamos a continuar, vamos por el versículo 4. La idea es tratar de abarcar hoy el versículo 4, 5 y 6, pero vamos a ver cómo nos va con el tiempo, a ver si es posible. Y si no, ahí continuamos luego la próxima. Entonces pueden ir buscando Efesios 1, versos 4, 5 y 6. Y mientras nos buscan, vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de estar nuevamente acá, una vez más, reunidos y poder abrir tu palabra, Dios, aprender de ella, ver que tú tienes cosas maravillosas en tu palabra, y que hoy es el día en el que podamos estar atentos, nuestros oídos, Dios, a tu voz y a lo que tú tienes para nosotros, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, hoy es el verso 4. La semana pasada estuvimos hablando un poco acerca de las bendiciones espirituales. Versículo 3, que dice que sea Dios y Padre que nos bendiga con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hablábamos de que la bendición es un elogio. Dios nos elogia, si tuviéramos que traducir la palabra literalmente. Dios nos está elogiando cuando habla de bendiciones. Y hoy vamos a tocar un tema un poco muy interesante, con mucha controversia, con mucha cosa, y es la parte de la elección, la predestinación y la adopción. Son tres palabras y tres conceptos que van de la mano, y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a leer los versos, el 4, el 5 y el 6. Dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El verso 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Bueno, cuando hablamos de elección, a veces nos da un poco de miedo hablar de elección, que Dios elige, porque hay un concepto trillado ahí de calvinismo, de elección y reprobación. Y es lo que vamos a ver a la luz de la Biblia, a la luz de lo que el texto bíblico dice acerca de cómo, sí, Dios elige, pero elige en Cristo para salvación. Y es lo que vamos a ver, qué acerca de la naturaleza de esa elección, el propósito de esa elección y cómo Dios elige. Si ustedes pueden ver, la Biblia nos habla que Dios nos escogió. La palabra que se utiliza ahí en el verso 4 es: nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Si ustedes pueden ver ahí, dice que ¿cuándo fue que Dios hizo esa elección en Cristo? Si ustedes ven el texto, ¿qué veían ustedes? ¿En qué momento Dios elige? ¿Será que cuando Adán y Eva en el jardín del Edén pecan, Dios decide elegir para salvación? ¿O será que hay otro momento en el tiempo donde Dios elige? ¿O qué creen ustedes? A la luz de lo que la palabra de Dios dice en ese texto, en el verso 4. Antes de. Usted dice que antes de Esa lo había creado y ya tenía la idea. Digamos, alguien más que piense lo contrario, que crea que no fue el momento que Dios ve que el hombre cae y Dios decide elegir al hombre para salvación. Si uso mi versión, según la Biblia, o sea, según la versión que tengo acá, dice incluso antes de haber hecho el mundo. Exacto. Entonces, según esto diría antes de. Sí, y si lo vemos en Reina Valera, la que tenemos por ahí, todo dice que nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Hay que entender algo aquí muy importante. Dios no está encuadrado en el tiempo. Para nosotros hay un tiempo. Si ustedes ven, nosotros vivimos en un tiempo y no podemos pensar más allá de ese tiempo. Tenemos en la cabeza que para todo hay un tiempo. Pero Dios está fuera del tiempo. Dios es eterno y Él se encuadró en este marco de tiempo cuando Él en Cristo se hizo hombre y vino a la tierra, y por un periodo de tiempo Dios moró en un cuerpo y vivió una vida acá
como nosotros para cumplir el propósito de salvarnos. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, en la Biblia nos está diciendo en el verso 4 que desde antes de la fundación del mundo Dios ya había elegido salvar al hombre. Esa elección ocurre desde la eternidad, es un propósito de Dios. Y la palabra elección nos indica nos habla de una posición. Hoy vamos a ver posición, la posición del cristiano. Es lo que respecta a estos 3 versos que vamos a tratar acerca de cómo Dios nos elige para un propósito y para la alabanza de su gloria, que es lo que vamos a ver. Y hay un orden. Como ustedes lo vieron, Pablo lo explicaba la semana pasada, hay un orden, dice el verso 3, que nos bendijo, nos elogió. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendice, ahora nos elige, dice que nos escogió. La palabra utilizada ahí significa seleccionar, y no implica el hecho de que Dios seleccione o Dios elija en Cristo, porque esa es la clave. Si ustedes leen todo el primer capítulo de Efesios, ahí, y lo pueden hacer, pueden leer todo el capítulo de Efesios y subrayen la frase en Él, en Cristo, esas dos. Yo contabilicé 13 veces aparece la frase en Él. Eso nos habla de algo, nos da una clave para entender que es en Cristo. La bendición es en Cristo, la elección es en Cristo, la predestinación es en Cristo y la adopción también. Y eso nos da una clave para entender que el libro de Efesios hace énfasis en que nuestra vida, nuestra esperanza, todo es en Él, en Cristo. Les hablaba de que la palabra significa seleccionar y no implicando ello necesariamente que el rechazo de otros, no implica la reprobación, como se entiende de una escuela teológica, que Dios elige a unos y desecha a otros. Y eso lo vamos a ver más adelante, como a la luz de lo que enseña la Biblia, esa elección es para todos, para todo aquel que cree. Y hay un detalle interesante, cómo podemos desligarnos de esa elección que hace Dios. Dios elige por medio de Jesucristo. Cuando Cristo viene a la cruz, Dios nos está eligiendo para salvación, nos está abriendo la puerta para que nosotros podamos creer en Él y de esta manera ser salvos. Pero ¿quién creen ustedes que se desliga de esa elección? Si Dios me elige en Cristo, ¿cómo me puedo desligar yo de esa elección? Porque la muerte de Cristo en la cruz es eficaz para todos, pero no todos disfrutan de la salvación. Él muere por todos, pero no todos disfrutan. ¿Por qué? ¿Por qué creen que sea la razón? Todo aquel que cree. Exactamente, ahí la clave, todo aquel que cree. Entonces, ¿quién se desliga de esa elección? El que no cree. Y eso lo vamos a ver más adelante acá. Entonces vamos a ver algunos pasajes en los que se utiliza la palabra escogió, porque no solamente la palabra escogió, también tiene ciertas variantes. Eligió, escogió, escoger es la misma palabra en el texto original, se traduce de esa manera. Lo podemos ver en Marcos 13:27, alguien que lo busque, lo lea. Y otro que me busque Efesios 18:7. Perdón, Lucas 18:7. Que tenía Efesios a la par. Marcos 13:27. Jonathan lo lee y luego Lucas 18:7. Estaba poniendo los capítulos a Efesios, ¿no? Jonathan. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Ahí está hablando de escogidos, en otro contexto, pero ahí es donde es uno de los pasajes donde se utiliza la misma palabra que se utiliza aquí en Efesios para hablar de elección. Ahora Lucas 18:7. Marcos 13:27. Lucas 18:7. ¿Alguien lo tiene? Que lo lea yo.
¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará a responderles? Exacto, ahí también nos habla de elegidos. Y así otros textos, por ejemplo, bueno, el que estamos leyendo, Efesios 1:4 nos habla que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. El 5 que en amor nos predestinó. Y ahí sigue hablando, también Colosenses 3:12 nos habla de elección. Y segunda de Tesalonicenses 2:13 también nos habla de elección. Eso lo vamos a dar más en detalle un poquito más adelante. Ahora, hay un detalle muy importante de entender cuando hablamos de elección, que Dios nos eligió, que es entender que la elección depende enteramente de la libertad del que elige, o sea, de la soberanía de Dios, no del mérito o trabajo de la persona a la que elige. Porque Dios no eligió a Abraham por mérito de Abraham, sino porque en su soberanía, en su designio, en el designio de su voluntad, es una cosa que vamos a ver también, que juega un papel importante en la elección. En el designio de su voluntad, en su soberanía, Dios elige a Adán, pero pudo haber elegido a otro también, porque es por la soberanía de Dios que actúa en la elección. Y en la Biblia encontramos dos tipos de elecciones. Una elección colectiva, que habla de un grupo de personas, en este caso de Efesios está hablando de la iglesia. También nos habla de una elección individual, así que si hablamos de una elección colectiva podemos buscar Deuteronomio 7:6. Busquemos Deuteronomio 7:6, ahí nos habla de una elección colectiva. Dios elige a un grupo de personas para un propósito. Si alguien lo tiene, lo lee. Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Exactamente, ahí nos habla de una elección colectiva. Estamos hablando de cómo el pueblo escogido, Dios eligió a ese pueblo. Nos está hablando de eso. También en 1 de Pedro 5:13 encontramos que dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo saludan. Aquí nos está hablando también de una elección colectiva. Y si hablamos de elección individual, también lo podemos encontrar en Romanos. Vamos a Romanos, capítulo 9, versículo 11. Vamos a encontrar que nos habla de una elección individual, personal. ¿Cuál es? Romanos 9, 11. No sé si existe. Dice el 9:11 de Romanos, dice: pues no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Ahí está hablando de una elección individual, y nos está hablando también de que no hay mérito para esa elección. Ahora vamos a seguir viendo. En el verso 4 dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo con un propósito. Dios nos escoge. ¿Con qué propósito nos escoge Dios? Si seguimos leyendo el verso 4, dice que nos escoge, número 1, para ser santos. Y número 2, sin mancha, presentarnos sin mancha. Ahí nos está hablando de posición también. Dice que Dios nos escoge para que seamos santos y sin mancha. Y la palabra santo nos habla de posición también, porque está hablando de que estamos apartados. Ese es el significado de la palabra separado para Dios, alguien que está apartado para Él, y sin mancha implica sin culpa, sin arruga. Y ahora vamos a ver la base de esa lección. ¿En qué está basada esa lección? Y para ver eso, necesitamos estudiar algunas palabras que están acá, continuando con el verso 5. Ahí nos habla de predestinación.
Y antes de ver la predestinación, tenemos que entender que hay una base para la elección. Dios elige en base a algo, en base a una cualidad de Dios, que es la presciencia. Es lo que podemos leer en 1 Pedro 1:2. Esa es la base de la elección. Vamos a leer 1 Pedro 1, el 1 y el 2. ¿Sale? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Si alguien lo tiene, lo lee. Yo, ¿Sí? elegido según la presencia de Dios Presencia, Padre. presencia. Otra vez. Elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ok, y la presencia, no la presencia, es la base de la elección. Primera de Pedro. ¿Cómo se aplica a la iglesia? Porque mucha gente no se da cuenta y lo lee mal. Es Sí, tan sí. fácil como el versículo de Juan 2 que dice a los suyos vino, y dice suyos sin ese. Sí, exacto. Entonces es presciencia la palabra, no presencia, sino presciencia. A eso es a lo que vamos. La base de la elección es la presciencia. Y significa, hay dos palabras que se utilizan para definir lo que es la presciencia de Dios. Y es un conocimiento anticipado. La manera más fácil de definirlo, la palabra presciencia es un conocimiento anticipado. Que nos habla de que Dios tiene un conocimiento anticipado y es un aspecto de la omnisciencia de Dios. Nos habla de que ya Dios conocía de antemano, Dios sabía que el hombre iba a caer. Para Dios no era una sorpresa que el hombre pecara. Por eso desde antes de la fundación del mundo ya había un plan redentivo para que nosotros pudiéramos llegar a ser salvos. Entonces, básicamente la palabra es conocimiento anticipado. En base al conocimiento anticipado que Dios tenía de nosotros, en base a eso se da la elección. Aquí dice, perdón, MacArthur dice, presciencia significa que Dios planificó por anticipado, no que hubiera observado desde antes. Bueno, lo mismo que está diciendo. Planificó por anticipado. Significa que Dios planificó por anticipado, es decir, o sea, que no que hubiera observado antes de. Exacto, sí, para Dios no es una sorpresa que el hombre, que Adán y Eva cayeran, sino que Dios sabía de antemano que el hombre iba a fallar y por eso se estableció un plan de salvación en el cual su hijo Dios iba a venir a la tierra para salvarnos, para cumplir ese propósito que Dios tenía. Pero es muy importante que entendamos, porque ya vamos a pasar a la palabra predestinación, que va muy de la mano con lo que es la elección. Sabemos que, y la palabra presciencia, porque es necesario saber que en base a la presciencia Dios realiza la elección. Y en el verso 5 leemos que nos habla que en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, nos dice que en amor nos predestinó. Y vamos a ver por qué van tanto de la mano estas dos palabras. Aunque sus conceptos son distintos, el significado de elección y el significado de predestinación varía. Hay una gran relación entre las dos palabras, porque en sí la palabra elección es el acto de escoger. En cuanto a la palabra predestinación, apunta al objetivo o meta para el cual las personas que han sido escogidas por Dios, aquellos que han sido elegidos para salvación en Cristo. El acto de elegir es la palabra elección. Predestinación apunta al objetivo meta para el cual han sido escogidos por Dios. Si estudiamos la raíz y el significado completo de la palabra predestinación, que a veces da miedo decir la palabra predestinación, pero en sí es simple. La predestinación
Viene de la raíz pro, que es por, y orizo, que es anticipado, que significa determinar por anticipado. Por eso está tan relacionada al hecho de la palabra presciencia y elección, porque Dios por anticipado marca una meta, un objetivo, un destino. Incluso la raíz de la palabra predestinación está relacionada con la palabra en castellano que utilizamos como horizonte. Hay una relación entre esas dos palabras. Entonces nos tiene que quedar claro. Entonces, elección, presciencia y predestinación. Elección, Dios selecciona en Cristo o elige. Eso no implicando que está reprobando a un grupo, está eligiendo en Cristo a todo aquel que cree. Y por otra parte, predestina en amor, muy importante, en amor, nos predestina, o sea, nos marca una meta, un objetivo, que es la salvación. Nos predestinó para pasar a ser adoptados hijos suyos. Y vamos a ver más adelante también con más detalle la palabra, el significado de la palabra y algunas cosas. Entonces eso es muy importante que lo entendamos. Esta palabra también la encontramos en, vamos a leerlo, Romanos 8:29. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, presciencia, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice que, y a estos, verso 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces ahí nos habla del propósito eterno de Dios, el cual Él nos conoció desde antes, nos predestinó. Y aquí, ve qué interesante lo que dice. ¿Para qué nos predestinó? Verso 29. Dice que nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces vemos que Él les marca un objetivo seleccionado. Dios les marca un objetivo y es ser moldeados a la imagen de su Hijo. Eso es lo que nos dice la palabra. Nos predestinó por anticipado, ya Él tiene un plan y esa es la idea de la palabra predestinación. También, si leemos Hechos 4:28, ahí también nos habla del designio deliberado de Dios de entregar a Cristo a la muerte. Es algo que Dios hace por pura gracia, sin mérito nuestro. Hechos 4:28. Si alguien lo tiene y me lo puede leer, por favor. Sí, pues. Para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahí nos está hablando también, que habían determinado de antemano ese designio deliberado de Dios. Y vean qué interesante, porque cuando leemos acá, más adelante en Efesios, nos vamos a ir un poquito más adelante al verso 11, al 1:11, donde vuelve a aparecer la palabra predestinados. Es el verso 11 que en Él, de nuevo aparece la frase en Él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Está hablando de que todas las cosas Dios las hace según el designio de su voluntad. Pero ven qué interesante, cuando buscamos el significado de esta palabra, cuando esta frase que dice aquí el designio de su voluntad, si queremos saber a qué se refiere, es muy interesante, porque el significado de esta parte, cuando habla de designio de Dios, designio deliberado, la idea es de un acuerdo entre varios, es una decisión. Cuando nosotros todos juntos tomamos un acuerdo y en base a eso tomamos una decisión. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí nos está hablando, si lo podemos ver de esta manera,
Dios es un Dios trino, hay una trinidad. Podemos verlo como que hay un acuerdo entre Dios y decide, conforme al propósito de que Él tenía, cumplir ese propósito de elegirnos y predestinarnos en Cristo. Esa es la idea de la palabra cuando nos habla de un designio deliberado. Es un acuerdo entre varios. Y, por ejemplo, se utilizaba en el contexto de la época, la palabra se utilizaba para hablar de cuando los soldados en el ejército se ponían de acuerdo para ir a matar. Está hablando cuando un grupo de personas se ponen de acuerdo para cumplir un objetivo. En este caso, Dios cumplir el objetivo de salvar al hombre. Eso en cuanto a la predestinación. Y vamos a ver que esa palabra predestinación incluye varias cosas. Si queremos estudiar el concepto de la palabra predestinación, tenemos que ver que hay varios detalles ahí que encierra la palabra, porque si en castellano nosotros estudiamos solamente, definimos predestinación, es un poco más sencillo porque ahora es solamente una palabra, pero cuando se escribe la carta, el griego original, hay muchas variantes. La palabra en sí se utilizan muchas palabras, incluso para decir la misma cosa, y entonces hay una gran relación, y por eso tenemos que ver que esa palabra predestinar implica varias cosas, que es lo que vamos a ver. La palabra predestinar, como les decía, implica un conocer o preconocer, o sea, implica la presencia de Dios, implica, eso nos está hablando de que un sentido afectivo de Dios, de amor hacia una persona, cuando Él en su presencia fija en alguien determinar un objetivo, y es salvarnos. El primer punto, el primer detalle de la palabra predestinación es un conocer o preconocer de parte de Dios, una presencia, es la palabra ahí. La segunda aspecto de esta palabra es elegir. Dios elige para un destino honroso, elige para salvación, que más adelante lo vamos a ver, porque cuando pensamos en que Dios elige, muchas veces nos encerramos en pensar que son algunos, que Dios eligió a algunos nada más, pero al ver la Biblia, al ver el texto, al ver la relación de todo el contexto de la Biblia, nos damos cuenta que es una lección general, que es abierta para todos los hombres, para todos los que creen. Ese es el segundo aspecto de la palabra, elegir, que Él nos elige para una destinación, para ser salvos por medio de Cristo. Vamos a buscar 2 de Tesalonicenses 2:13. Él nos habla de estas cosas. ¿Vale? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 y 14. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Así que debemos dar siempre gracias a Dios. Está hablando de elección, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dice que el verso 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces ahí vemos que la palabra predestinar también implica una elección. Primero una presencia, conocer de antemano, conocer o preconocer, elegir. Dios nos elige. Ahora, el tercer aspecto es un ordenar de antemano para un destino específico. O sea, Dios cumple su destino, su objetivo en el tiempo. Él nos salva y ese es el objetivo de Dios. Ordena de antemano ese destino para... Él sabía que el hombre iba a fallar y marca ese objetivo que es la salvación. Y el cuarto aspecto es un proponerse o colocarse un destino o propósito. Comunica la firmeza y estabilidad del plan divino. Ahora, si seguimos leyendo en Efesios, la palabra, el verso 5, que dice: en amor habiéndolos predestinados para ser adoptados hijos suyos. En medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, entonces, seguimos hablando de posición. Primero, Dios nos elige en Cristo. Segundo, nos predestina. En base a esa presencia, Dios predestina a la iglesia para salvación, a los que van a creer. Y por último, en este pasaje, dice que nos adopta para ser hijos suyos. Cuando hablamos de la palabra adopción, nos habla de una posición. La palabra adopción aquí es una colocación del creyente como hijo de Dios. Y nos habla de relación, más que de nacimiento, nos habla de relación. Porque la palabra utilizada para nacimiento es otra, pero acá nos está hablando de que una vez que nosotros creemos en Cristo, somos colocados, así es la palabra, si separamos la raíz de la palabra es, nos habla una parte de hijo y colocación. Implica una colocación como hijo de Dios. Cuando yo soy colocado como su hijo, pertenezco a la familia de Dios. Y es muy importante, esa palabra solo la utiliza Pablo. Es algo interesante de notar acá. Solo Pablo la utiliza y nos habla de eso. Miren, cuando un cristiano es regenerado, cuando una persona cree en Cristo, recibe en ese momento está recibiendo la naturaleza del Hijo de Dios. Él está naciendo de nuevo. Pero cuando hablamos de adopción, estamos hablando de que nos estamos posicionando como hijos de Dios en ese momento que creemos. Porque no todos son hijos de Dios, es lo que dice la Biblia. Todos son criaturas de Dios. Dios ha creado al hombre y todos son criaturas de Dios, pero es en la adopción en la que nosotros somos colocados como hijos. Es ahí donde ocurre eso. Y eso sucede en el momento que creemos. En el momento que nosotros creemos en Cristo, ya estamos perteneciendo a la familia de Dios. Podríamos decir, estamos sentándonos a la mesa con Dios, como dice una canción. Dice que en un momento fui enemigo de Dios, como si cuando yo estuviera ahí sentado, Dios estuviera viendo y dice, ahí está uno de mis enemigos sentados. Pero en el momento que yo creo, ya no soy enemigo de Dios, sino que paso a ser hijo. Me siento a la mesa, me convierto en heredero de todas las riquezas de lo que Él nos ofrece. Para hablar de adopción, vamos a Gálatas 3, 25 y 26. Gálatas 3, 25 y 26 dice: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces nos está hablando de que una vez que ponemos nuestra fe en Cristo,
primero nos habla que venía la fe, ya no estamos bajo ayo. El ayo era, en Gálatas nos habla ahí la palabra, es una especie de, era decir, como una niñera que nos cuidaba mientras venía pasada la ley, ¿verdad? Ahora en Cristo ya no estamos bajo ese ayo de la ley, sino que ahora todos sois hijos por la fe en Cristo Jesús. Y eso es lo que nos habla la palabra adopción. Vamos a hacer un resumen y vamos a parar ahí. Ha pasado el tiempo necesario. Nos falta solamente ver el propósito de la elección, pero vamos a dejarlo ahí. Entonces, la idea es esa. Verso 4, Dios nos escoge, entender que es en Cristo, que esa elección es en Cristo por amor, para ser santos y sin mancha, que en amor nos predestina, en base a la presciencia, al conocimiento previo de Dios, y por último nos adopta, nos coloca como hijos. Y eso nos habla de posición, eso es lo que estamos viendo aquí en el versículo 4 y 5, está hablando de posición, la posición que tenemos nosotros como creyentes. Si vemos los versículos de capítulos 1, 2 y 3 de Efesios, nos hablan de eso, de cómo las riquezas en Cristo, capítulo 1, y los métodos de salvación por gracia. Dios decide salvarnos, Efesios 2, 8 y 9. Por la gracia de Dios somos salvos, porque creemos en Él, y solamente por gracia, que no hay mérito en esto, como algunas escuelas lo exponen, que Dios elige a algunos y a otros no, pero lo que la Biblia nos dice es que esa salvación es para todos, para todo aquel que cree, y solamente sí nos faltaría ver el propósito, porque cuál es el propósito de Dios en elegir al hombre, pero lo vamos a dejar ahí entonces. No sé si hay alguna pregunta, ¿quién quiere preguntar algo? Si no, está bien. Tengo una idea. No sé si Dolor está Álvaro conmigo. Y Álvaro, es que yo siento que uno tiene que aprender de las dos posiciones para tener criterio. Yo sé algo del calvinismo, pero no sé mucho. Y ya que estamos hablando de ese tema que está muy bueno, les propongo, ¿verdad? Para el otro sábado, estudiar un poquito de calvinismo y comparar lo que estamos estudiando hoy, ¿cierto? Yo para tener Bueno, las yo dos tengo una cosas. solución muy práctica. Entren al grupo de Capacitando a los Santos, pero en la página, no al perfil, en la página, o al blogspot de la página Capacitando a los Santos, y tienen todas las posiciones de lo que cree el calvinismo. Y la última parte, últimamente no lo pude porque no anduve bien, pero la última parte tiene refutada todas las posiciones. El calvinismo piensa esto, nosotros creemos esto. Entonces, lo pueden leer, tienen toda una semana, y con todas las preguntas que quieran, pero ahí tienen todo lo que cree el calvinismo. Capacitando a los Santos, está en Facebook. Que si no, en Blogspot. Blogspot, sí, Capacitando a los Santos, blogspot.com. Es de Google, un blog de Google. En el blog está todo. Página por página. Es importante el sí, bueno. Muy bien, Rebeca, muy buen resumen. Existen muchas, porque quizá tal vez es importante, no sé, hay alguien aquí que no sepa nada de lo que es el calvinismo. Bueno, Daniel. O sea, el calvinismo no es que alguien se quedó, un grupo de calvos que decidieron. Porque se habla mucho del calvinismo, pero hay muchas posiciones. Está el arminianismo, el calvinismo, y el calvinismo tiene muchas variantes. Tenemos cerca de, las que conozco, 3, el hipercalvinismo, el calvinismo moderado o rebajado, y cada uno tiene sus cosas y es importante leerlo, pero sí, ahí está muy bien explicado junto con su refutación. Y la parte que faltaba, ese propósito de la elección, aquí hablan algunos puntos donde vamos a ver que sí, la Biblia es clara de que Dios abrió un camino de salvación para todos, para todo aquel que cree, y sí, ahí habrán esta parte, tener la mente abierta en que habrán cosas que no vamos a entender de la Biblia, habrán cosas que hasta el momento que lleguemos a la presencia, nuestro cuerpo sea
renovado y lleguemos a estar con Cristo allá, vamos a darnos cuenta de algunas cosas, pero hay cosas que no nos vamos a poder responder acá. Así que hay un pasaje que nos habla de que es una pregunta que yo no he podido responder. Tal vez sería bueno considerar ahí, no por acá, que cómo Dios, yo no entiendo por qué Dios en algunos momentos, en algunos casos, se ha roto la resistencia de muchos, de los corazones de muchos. Eso lo pueden leer este pasaje, Hechos 16:14. Léanlo, vean lo que dice ahí. En realidad es algo que está ahí y yo no lo he podido responder y tal vez no lo pueda responder, pero son cosas que están ahí que no sabemos por qué Dios, por qué algunos creen, por qué otros no creen. Es importante considerar ese pasaje también, podemos leerlo, la próxima vez lo compartimos y sí, lo que yo sé, lo que puedo responderles hoy es que la gracia de Dios es suficiente para todos. Si fuera el caso, como dicen los calvinistas, que Dios eligió a algunos y a otros no, ellos mismos no saben quiénes son los elegidos, entonces están obligados a tener que predicar el Evangelio porque no saben quiénes son. ¿Es el 16:14? No, sí, Hechos 16:14. Cuando está hablando de la iglesia de... Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Sí, dice ahí que el Señor abrió el corazón de ella. Sí. Entonces uno se preguntará, Está re fácil. el Señor abrió el corazón de ella y por qué no. Para conversar la próxima Sí, semana. por eso. La semana que viene, está re Pero fácil. sí, medítelo y vean. Yo nunca estaba muy enterada con respecto al calvinismo, a la instalación de prácticas que se estudian, y también me genera duda, por ejemplo, ellos hablan mucho de Filipenses 2:6, que dice que Dios es el que produce en nosotros tanto 2:13. como perdón, sí, 2:13, Está explicado en el blog. tanto Lo que pasa es que no leen, como la sed. Vean, hagamos algo. Lean todos el blog. Yo puedo explicar básicamente algo rápido que es el calvinismo, sus posiciones, pero así rápido y ya todos tienen idea de qué es y así nos queda más claro. Nos vemos la otra semana. Ahora lean. Ahora, Eduardo lee. Entonces que lee porque yo veo ahí cuando él entra. bueno, Raúl nos ayudó a orar y Oramos. Si Calvino pudo, ¿por qué no nosotros, muchachos? Vamos. Señor, te agradecemos muchísimo por tu palabra, te agradecemos porque ella es clara, por todas las cosas que entendemos y por las que nunca vamos a entender también. Muchas gracias. Pero sí entendemos algo, tu presencia en nuestras vidas es algo maravilloso. Y ahora que estamos juntos, te rogamos, Señor, que disfrutemos no solo la comunión unos con otros, sino también que podamos pensar en los que no vinieron y que les inquiete Dios y sepa que pensamos en ellos. Gracias por todo, en el nombre de Cristo. Amén.